Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos con ustedes aquí en Leyendas, Costumbres y Tradiciones de Acámbaro. Gracias por estar con nosotros en esta tardecita tan fresca, Irene. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes, Alfredo. Mira, pues nuevamente estamos aquí con ustedes y la verdad es que yo estoy un poco emocionada porque tú me quedaste de ver una plática de los tiempos, como evolucionaron la cocina de tu mami. Sí, Irene, la vez pasada les comentaba yo lo que viví cuando era niño. Te voy a hablar de allá de los años 50, Irene, que es cuando yo me acuerdo que era otra época completamente diferente a la que estamos viviendo ahorita. Yo me acuerdo que mi mamá cocinaba, Irene, en un fogón, que era, por ese entonces, en todas las casas era muy común que tuvieran un fogón y que todas las casas tuvieran leña. Por eso había tantos carboneros, tantos arrieros en todos los caminos, porque llevaban el carbón a los pueblos y a las ciudades, sí. Entonces yo me acuerdo que mi mamá tenía algunos aparatos dentro de la casa para cocinar, que eran, pues primero que nada el molcajete. El que nunca puede faltar al Sí, porque no había, por ese entonces no había licuadoras. No. Después el metate y la mano, ¿verdad? La mano era con la que se molía. Sí. Bueno, después del metate y la mano tenía en la parte de enfrente una cazuelita que se llamaba batea. La batea. Era de madera. Allí era donde caían los machigües. Eran los residuos del agua del nixtamal que caía dentro de la batea. Y fíjate, increíblemente, Irene, lo que caía en la batea no se desperdiciaba. Eso se le daba a los pollos o se le daba a los puercos. Era ya al final de lo que se quedaba de lo de la molida del maíz. El maíz, sí. Y todo eso se le daba a los animales. También en el fogón, yo me acuerdo que ponían una piedra grande, una piedra que era así como porosa. Yo creo que era volcánica. Le llamaban tapaisle a esa piedra. La ponían en medio del fogón para colocar las cazuelas por los lados o los sartenes. Entonces, eso era lo que yo veía por ese entonces, Irene. Las planchas que utilizaba mi mamá eran unas planchitas pequeñas, así de fierro, macizas, macizas. Y como esas planchas se calentaban en el fogón o en el carbón, pues rápido se enfriaban. Entonces después salieron otro tipo de planchas, que eran unas planchas más grandes y que se les metía el carbón adentro. Ajá, se destapaban y se metía el carbón adentro, las cerraban. Entonces ya no se necesitaba cambie la plancha. Sí, no, porque las otras las ponían y ponían la otra a calentar, y en lo que se enfriaba una ya estaba caliente la otra. Y la nueva plancha ya vino a revolucionar un poco, porque echaban el carbón dentro de la plancha y en la parte de arriba para planchar tenía una parte de madera. Un manguito, ¿no? Un manguito de madera para que no se quemara. Y ya no tenían el problema de estar caliente y caliente la plancha. Así es. Por ese entonces, Irene, pues la gente utilizaba trajes regionales. Todos andaban vestidos de blanco. Me acuerdo que todos los señores o muchachos usaban camisa de manta, pantalón de manta, y en la parte de abajo del pantalón tenían como una amarraderita abajo. Y luego después de eso ya pues seguía el guarache, porque todo el mundo usaba los guaraches para poder andar en el campo. Porque recuerden que en el campo, si no traías guaraches, no podías caminar. Además, en ese entonces no usaba mucho los zapatos, Irene. No, ¿verdad, Alfredo? Ahí no. Era más que nada el guarachito de gruesa, ¿no? Sí, era de llanta. De llanta. Sí, era gruesa, para que aguantara y correa, gruesa. Así es. Entonces, eso era lo que se usaba. Nosotros, recuerdo, Irene, que usábamos también, cuando mis hermanos, que estaban más grandecitos, ya iban a cuidar las borregas. Me acuerdo que usaba unos capotes que eran de tule. Tule es el con el que se tejían las sillas para sentarse. Exactamente, ese era el tule con la que se tejían las sillas. Entonces usaban el capote, se ponían así, el capote encima, pero abajo del capote se ponían una cobija, un gabán, para que estuvieran calientitos. Y aunque el aguacero fuera fuerte, se ponían su capote. Un capote que protegía muy bien del agua, de las lluvias, de las tormentas, porque entonces había unas tormentas fuertísimas, Irene. Sí. Entonces, había manantiales por todos lados, y como te digo, ahí ni siquiera se alcanzaban a derretir los hielos. Y en la parte de arriba, su sombrero con un forro de hule. Posteriormente, yo recuerdo cuando mi padre se fue ya a trabajar a Estados Unidos, allá por los años 58, más o menos 57, 58, se fue para allá.
y ya trajeron de allá de Estados Unidos unos capotes que eran de plástico. Eran capotes color amarillo, lo recuerdo. Traían capotes de plástico ya como lonas. Como lonas, sí. Y también traían de allá los Zarakov, que eran sombreros que se usaban pues en Inglaterra, yo creo, y en Estados Unidos lo ponían. Es la primera vez que escucho. Lo traían de moda el Zarakov, fíjate. Y me acuerdo que mi padre trajo un Zarakov para que lo utilizaba para el campo, para cuando llovía, le ponía su forro. Por ese entonces, Irene, recuerdo que en el campo se trabajaba con yuntas de bueyes. Y las yuntas de bueyes no usaban arados de fierro, usaban arados de madera, usaban las coyundas, usaban el timón, usaban el yugo. Y en la punta de la reja de madera le ponían un fierro, que era una ¿Y eso para qué era, Alfredo? para que fuera abriendo la tierra. Era un fierrito que le ponían en la punta del... Como para abrir. Sí, para abrir. Ese era el arado de madera. Ajá. Y entonces ya las alas del arado eran de madera. Entonces toda la gente utilizaba yunta de bueyes en esa época. Pero te digo una cosa, Irene, la tecnología fue avanzando muy rápido, porque cuando se usaba la yunta de bueyes, eran toda la gente en todo el país, Todo el mundo usaba eso. Por eso te digo que había muchos arrieros, mucha gente que se dedicaba a vender leña y carbón en esa época. Y en las ciudades, en las poblaciones grandes o en los pueblos, esperaban con ansia que llegaban los señores que llevaban la leña, porque como te digo, en todas las casas se usaba el fogón. Y bueno, las tortillas hechas en el fogón eran una maravilla, era una chulada. Sí. Incluso el pan lo usaban en Acámbaro, el pan lo hacían en los hornos calabaceros, que estaban hechos a base de carbón y de leña. Por eso el pan era tan rico, tan delicioso, y por eso Acámbaro agarró tanta fama haciendo el pan, porque todos los panaderos tenían sus hornos calabaceros y ahí metían su pan. El bolillo salía tronador, Irene. Bueno, los hornos calabaceros que nos dices, tengo entendido que eran hechos así como con piedra, ¿no? O como con lodo, o cómo estaban hechos. Sí, estaban hechos con adobe. Adobe. Estaban hechos con adobe, con barro, pues. Y en la parte de abajo era baldosa, que resistía las temperaturas muy altas. Sí. Entonces, eso era lo que vivíamos en ese entonces. Y ahorita, pues, la panificación en la cámara, todos tienen hornos muy modernos, que es lo que te digo que se va avanzando. Sincronizados, ¿no, Alfredo? Sí, hasta lo sincronizan, tantos minutos para el dorado, tantos minutos para cocerse, y sale lo Pero el sabor, Irene, que te digo, no es el mismo. No. Desgraciadamente el sabor ya no es el mismo. Sí se conserva la misma esencia, pero el sabor perdió pues mucha calidad. Entonces eso era lo que nosotros vivíamos en esa época en Acámbaro. Bueno, Irene, hay muchas cosas que platicar de la tecnología, Irene, porque mira, Alfredo, yo te quiero decir, cuando ya estaba yo en la universidad, había computadoras, pero las computadoras estaban del tamaño de un cuarto. ¿Tú las llegaste a ver, Alfredo? Sí, yo llegué porque trabajé en la Gaceta de la UNAM, en la Gaceta de los CCHs, y nos mandaban a corregir todas las cabezas de la revista del CCH. Y nos entrábamos a la computadora y era como un cuarto. Y no se veía, nada más escribía el señor ahí para que salieran las cabezas de las revistas del periódico. Padre, Alfredo. Y de ese tiempo, por eso digo que nosotros como periodistas ya no manejamos las computadoras en esa época, porque ya cuando nos mostraron las computadoras ya estábamos ejerciendo y nosotros no sabíamos utilizar las computadoras. No, sí, tecnología nueva, Alfredo. Fue un shock para nosotros, un shock tremenda, emocional muy grande para todos los periodistas de nuestro tiempo. Todavía hasta la fecha muchos periodistas no manejan completamente las redes sociales, porque necesitan de los jóvenes, que son los que realmente manejan las... Sí, ellos nacieron con la tecnología, Alfredo. Sí. Y desgraciadamente nosotros somos de la época pasada y pues tenemos que actualizarnos un poquito para poder estar en contacto con la gente. Sí, Irene, y ahorita desgraciadamente ya ni en las familias existe esa integración, porque ya cuando vamos a desayunar o vamos a comer, ya no se junta el papá, la mamá como antes, y los hijos o los nietos ya no se juntan porque cada quien está con su celular y cada quien está metido en sus cosas.
y están dejando a un lado lo que es lo bonito de la familia. Alfredo. Por eso se ha perdido mucha calidad. Valores. Y valores en la familia, Irene, exactamente. Irene. Nos trajo beneficios, pero también nos trajo muchas cosas que así es, no Irene. nos gustan mucho. Bueno, pero pues ni modo, así hay que aceptar como vienen las cosas. Sí. Alfredo, me dio muchísimo gusto estar nuevamente contigo, con la gente, y de verdad que les agradecemos, muchas gracias por estarnos escuchando, por estarnos viendo, y Alfredo, hasta la próxima, Alfredo. Pues muchísimas gracias, amigos, y yo los invito a que se suscriban a esta página, y los que no se han suscrito, pero los que ya se suscribieron, denle clic a la campanita para que les lleguen los videos que estamos subiendo constantemente en la página de Leyendas, Costumbres y Tradiciones. Amigos, un abrazo a todos ustedes y que sean felices. Hasta la próxima.